Fin de espacio promocional y publicitario. 8:11. Es lamentable que el arroz verde sea una trama de corrupción que ha vinculado a una organización política que el pueblo ecuatoriano concibió de inicio que iba a ser una solución por el liderazgo que denotaba un nuevo en política, un nuevo en estos trotes. Pero ya ven lo que ocurrió. La interrogante es ahora cómo garantizar la sobrevivencia de la democracia confiable. Y ahí le pongo una adjetivización indispensable, porque estamos viviendo una democracia a veces inconfesable, deteriorada, desacreditada, y eso no nos hace ningún bien, porque estamos a la fuerza como deteniendo una estructura indispensable para el republicanismo, el sistema democrático, ¿no? Por eso es que al conocer algunas decisiones de quienes ostentan en este momento responsabilidades políticas muy significativas, históricas diría yo, y no hemos presenciado, pero las notas informativas de últimas horas nos hacen percatarnos de que en las funciones del Estado, las principales, hay una especie de reacomodo y de mutuo respaldo por defender la institucionalidad evidentemente democrática. Pero claro, al ser la señora presidenta Elizabeth Cabezas la primera opción de Alianza País para presidir el legislativo, volvemos como a lo mismo. ¿Cómo no quisiera cambiarle de apellido a la estructura política? Y en tal caso decir que es una opción morenista, porque lo otro le restaría credibilidad y le restaría hasta arrestos para poder hacer las cosas bien, modificar las acciones camerales y lograr buenos propósitos con un liderazgo firme en la Asamblea. No sé cómo explicarme porque no quiero cobrar víctimas innecesarias y que me pueden resultar injustas. Así es que vamos entendiéndonos desde el lado de lo que piensa la gente. ¿Qué piensa la gente de este momento que estamos viviendo? Y que usted estaba, no en cola, más bien estaba como la primera opción para perseverar en el primer poder de la República, que es el poder legislativo. Pero surge un escenario desacomodado del todo, y entonces nadie cree en nadie en este momento. Difícil heredar esta situación, siendo también ha sido la coautora. Un poco así salen las cosas. ¿Cómo se defiende usted, presidenta? Bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias, Me Gonzalito. falta algo de la pregunta. ¿Qué arregló con el presidente Moreno? Bueno, muchísimas gracias, Gonzalito. Gracias, Alfredo, por compartir esta mesa. Voy a contestar en función de lo que usted ha planteado y entendiendo la buena fe con la que usted lo hace. Primero, decirle que efectivamente yo he sido la presidenta de la Asamblea en un periodo muy complejo. Este año y medio que he tenido que liderar la Asamblea Nacional, se dio la ruptura del grupo político que ganó las elecciones de Alianza País, y claramente esta ruptura evidenció puntos distintos de prioridades y de orientaciones que nosotros hemos venido trabajando en función del país, no en función de intereses ni partidistas ni personalizados. Y en ese sentido, obviamente, hemos tenido conflictos importantes que asumir
hemos dado la cara a ellos porque posiblemente hubiera sido más fácil no asumirlos y salvar los capitales políticos de muchos de los que ahí estamos, pero creo que lo responsable con los ecuatorianos es asumir los conflictos y los problemas que tuvimos que hacerlo durante todos estos meses. Y en esa línea lo hemos hecho con la responsabilidad del caso y sobre todo entendiendo el rol que la Asamblea Nacional tiene para la estabilidad democrática del Ecuador. Aquí el tema es, no existen arreglos personales con nadie. Bien. Aquí la composición de la Asamblea da clara cuenta de que existen movimientos y partidos que ninguno por sí solo en este momento tiene la capacidad ni de imponer ni de elegir solito un presidente de la Asamblea. Tenemos de este rato varias bancadas, ninguna de ellas tiene una posición mayoritaria. Por lo tanto, la designación de quien presida la Asamblea Nacional no pasa solamente por un nombre, sino por la agenda legislativa y las prioridades que el país requiere de la Asamblea Nacional. Yo debo hacer una evaluación positiva de la gestión durante estos 15 meses que yo asumí, además en medio de un conflicto que para todos los ciudadanos es conocido, donde hemos logrado aprobar 21 leyes y de esas el 66,6% son leyes que tienen más de 100 votos. Entonces eso significa que ha habido una capacidad de consenso, de diálogos, de acuerdos y sobre todo de poder priorizar los puntos que nos llevan justamente a eso, a hacer consensos y acuerdos suficientes, no de imposición. Claro. Entonces, Otra actora actor para la presidencia del Parlamento, ¿no traería mejores posibilidades de lograr consensos que primen en la parte política, especialmente, antes que en la parte, o a la inversa, en la parte programática, en la parte legislativa propiamente dicha, antes que estos consensos de coyunturas políticas para hilvanar, digamos, algún traje que puedan ustedes reconstruirlo en los próximos meses conjuntamente con el presidente Moreno? Por eso mi inquietud y la inquietud de la gente es lograr sinceramente una confesión de parte suya y de parte del presidente Moreno, que nada ha dicho lo que muchos dirán de la oposición, las componendas que primaron en horas anteriores, ¿en qué consisten? Yo no le pregunto de esta manera, sino ¿cómo se han puesto de acuerdo para sustentar la democracia ecuatoriana? Ya. Primero comentar para que los ecuatorianos tengan claridad que estos 15 meses de presidencia de la Asamblea Nacional aquí no han existido componendas, por eso hacía yo referencia a la capacidad de diálogo y de consensos que nos han permitido justamente aprobar una agenda legislativa que fue priorizada y trabajada con las bancadas. Yo cuando escucho a algunos señores asambleístas que dicen hay que cambiar el rumbo de la asamblea, hay que hacer estas cosas, me parece que es muy importante, pero también hay que saber reconocer el trabajo que se ha realizado y entender que existe, y me voy a permitir entregarle hoy en sus manos un documento en el que la Asamblea Nacional trabajó ya en noviembre del año pasado. Pero este es un inventario. No, es que me permite y le comento para que además los ecuatorianos escuchen. En este documento, que fue trabajado con 250 organizaciones, se detalla claramente una hoja de ruta que puede enrumbar ese camino al que usted ha planteado con sabiduría de hacia dónde tenemos que llegar en los acuerdos. Los acuerdos no pasan por componendas, sino por encauzar prioridades que el país está a gritos pidiendo a todas las autoridades. ¿Y cuáles son las recomendaciones suyas para llegar a ese clímax de normalidad, por así decirlo? Sentarnos y las réplicas que tuvieron con el presidente Moreno, porque no creo que haya sido un concierto de ideas y de propósitos. No. Debe haber habido algún filo de discusión. A ver, me parece... Salió mucha gente disgustada de allí, del lado del Parlamento, por ejemplo, y del lado del partido. Es que no sé a qué reunión hace referencia. ¿La del Palacio?
No, sí, pero nadie ha salido disgustado. A ver, ahí tuvimos nosotros una reunión más bien para tratar unos temas internos en referencia justamente a la elección de autoridades y hemos topado estos temas. A ver, estos temas además yo les estoy planteando en el Ejecutivo desde hace varios meses porque son temas tan relevantes que no pueden ser temas de última hora ni de una semana de negociaciones. Tienen que ser temas de planificación porque esto requiere trabajarlo. Acuérdese usted y a los ecuatorianos les recuerdo que en esta ocasión, este 14 de mayo, legalmente corresponde no solamente un cambio de las autoridades del CAL, sino de todas las comisiones. Entonces, eso permitirá ventilar algunas comisiones en donde ciertas leyes no han avanzado como se hubiera querido y sobre todo hay que tratar leyes relevantes que tienen que ver con los compromisos que el Ejecutivo ha hecho con el Fondo Monetario. Tenemos que trabajar una ley del Código del Trabajo, tenemos que ver todo un tema referente a una ley de fomento productivo, que ya se habla de una ley de fomento productivo 2, tenemos que tratar el difícil momento que está viviendo la seguridad social. Entonces hay temas importantes que yo creo que deberían ser los que llamen en este momento al consenso y a esas prioridades. Toda la agenda que se está avanzando en la Asamblea, que hay una agenda larga todavía por seguir discutiendo. Tenemos temas que hemos empezado a discutir ayer, como el Código Orgánico de la Salud, por ejemplo. Tenemos las reformas del Código Orgánico Territorial. Tenemos varios cuerpos legales bien importantes que están listos en el horno, como se dice, ya para que salgan justamente a los debates. Eso en materia legislativa, misiones importantes que ustedes han arreglado y se proponen cumplir. El problema es político, el problema es de estabilidad política. ¿Cómo lo garantiza usted, señora presidenta? A ver, yo no puedo garantizar la estabilidad del país cuando yo soy parte solo de una bancada y en la Asamblea hay 6 o 7 bancadas. Pero creo que ese es una gran responsabilidad y ahí asumo que es una gran responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Y una cosa que yo he comentado y que me voy a permitir compartirla también aquí, que quienes más interés deberían tener de que ese camino quede allanado con leyes importantes y en una base sólida de estabilidad y de democracia, deberían ser quienes aspiran en el 2021 a ser huéspedes de Carondelet. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que solucionar. Hemos vivido 2 años complejos de una transición difícil para todas las áreas del Estado, para todas las instituciones. Hemos tenido renovación de las autoridades y de las cabezas de esas instituciones. Y estos 2 años, yo he planteado y lo he dicho claramente, tienen que ser los 2 años de consolidación de esa transición, por decirle de alguna manera el nombre, para dejar bases sólidas que permitan en el 2021 tener un país enrumbado, un país que ya va con un camino, con un destino, con unas leyes claras. ¿Y qué hacemos con la memoria social? Bueno, la memoria social siempre estará ahí para juzgar a quienes traicionaron esa confianza ciudadana y para seguir juzgando, y los caminos son los ámbitos judiciales, la fiscalía y las instituciones de control. Eso jamás podremos olvidar. Yo creo que esa memoria histórica tiene que ser la que nos permita justamente recordar los grandes errores que hemos cometido o que se han cometido para no ser presa de los mismos a futuro. ¿Usted cree que hay ambiente para legislar buenas dimensiones de soluciones, especialmente económicas, estratégicamente programáticas? Lo que más necesitamos en este momento, sin un eslabón de conducción ética, porque está esa palabra totalmente devaluada en los actores que se quedan al frente de las principales instituciones del Estado. Esa es la parte que yo le pregunto a usted, no le acuso de nada, pero le pregunto cómo piensan reconstruir aquello, y le corresponde también el rol a lo que le resta del periodo al presidente Moreno. Entonces, ¿se van a hermanar en la desgracia? Porque están desdibujados como Alianza País. A ver, Alianza País, este momento es el centro de un conflicto cuando se han develado
temas referentes a los actos de corrupción y más que de corrupción, al financiamiento ilegal, por decirlo de alguna manera, que ha existido o paralelo a las fuentes normales que se han dado. Y yo ahí hago referencia a un tema, eso se está hablando de un periodo del 2013-2014, no sé de qué años adicionalmente se contempla. Sin embargo, este momento en la organización de Alianza País, recuerde usted que se desafiliaron gran parte de quienes son ahora involucrados en ese tipo de acciones. Entonces, a mí sí me parece que es complejo, ¿no es cierto?, involucrar a toda esta organización en actos que de manera, yo diría, y penosamente se vieron vinculados ciertos actores en un momento determinado. Definitivamente yo concuerdo con usted y lo he dicho en varias ocasiones, creo que la mejor forma de recuperar la confianza de los ecuatorianos es actuando con transparencia y con buenas prácticas, para no usar la palabra ética que ya está tan berreada y que lastimosamente se ha devaluado en boca de muchos de los actores políticos. Y creo que el peor error es seguir descalificando a toda la clase política por los errores que unos cuantos han cometido. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos haciendo es generando ese precedente de que todos los políticos son corruptos y además cerrando las puertas de muchos aspirantes a la política que pueden ser gente muy honesta, gente muy capaz y que al ver un testimonio tan negativo de los actores políticos lo que hacen es tomar distancia. Yo creo que de rato más bien tenemos que hacer un llamado para que todos esos actores políticos que quieren involucrarse lo hagan en las buenas prácticas que muchos sí las hemos tenido, más allá de lo que nos han rebuscado de los pies a la cabeza, como se dice vulgarmente, no a todo el mundo, gracias a Dios, ha salpicado estos hechos de corrupción, porque también hay que dar el mérito a quienes han actuado y hemos actuado de una manera recta y transparente. Desde el primer día que yo entré a la Asamblea Nacional, Gonzalo, y no es desconocido para nadie, bueno, se me ha tratado de tildar de todo, de absolutamente todo. Hasta el último hecho en el que se me espió, que para todo el mundo la preocupación es que horror, que mal hablada ha sido la presidenta de la Asamblea y no quién fue el delincuente que le filtró y le espió. Eso parece que no fue el pecado, sino lo otro. Entonces, a mí sí me parece que es importante, ¿no es cierto?, poner en valor todas estas circunstancias y más bien plantear efectivamente que todos esos actores políticos que tienen la buena fe de actuar. Ahora, en las últimas elecciones vimos muchos cuadros nuevos y eso es súper importante, que salieron a la palestra, que han tratado de hacer una buena campaña, lastimosamente las cifras no les dieron, no han llegado, pero eso que no desmotive para que su participación a futuro se siga incrementando. Entonces me parece que hay que entrar en ese momento de renovación y también desde quienes hacemos crítica, hablamos y estamos comentando permanentemente, dar testimonios de eso. Pero la gente no advierte renovación, precisamente la gente no advierte renovación, pues, y si son los mismos. Bueno, yo creo que los actores políticos que participaron en las elecciones del 24 de marzo, muchos de ellos son nuevos, son personas muy probas, gente que lastimosamente no ha llegado a las posiciones que aspiraban. Pero no convenía un recreo de parte de ustedes por elemental sensibilidad hasta que el país recupere su credibilidad en los valores más supremos, más importantes. A ver, recordemos que estamos viviendo un periodo en el cual fuimos electos muchos por los ciudadanos. Este momento no sé cómo podríamos tomarnos un recreo, claro, tenemos una es que el arrepentimiento está en vigencia este momento. ¿Perdón? El arrepentimiento precisamente producido por Alianza País o porque bueno, tienen que arrepentirse y actuar y censurarse a quienes han sido parte de esa bronca y de ese conflicto. A mí me parece que eso es importantísimo. Y me parece que hay un reto importante. ¿Usted se hace a un lado de Totalmente. Esa Yo no fui ni candidata en esa época. Gracias a Dios me vetaron porque no estaba de acuerdo con los principios y con la radicalización del proceso revolucionario. Desde adentro entonces, desde adentro mismo, entonces ahí hay un listado. Entonces ahora uno entiende por qué son los vetos, ¿no es cierto? No solamente son por los temas que ellos lo exteriorizan, sino por intereses distintos que existían en su momento. El pirata no asomaba y le grababa ese desliz de audio que usted produjo, ¿no es cierto? ¿Usted cree que la situación suya hubiera estado mucho más diferente y casi hubiera surgido como indiscutible candidata a ejercitar una administración no envuelta en esas prácticas
que hasta este momento estamos inventariando con vergüenza? Bueno, mire, yo creo que el balance de la gestión de los 15 meses dan cuenta suficiente de los méritos y del trabajo que se ha realizado. Más allá de la persona, yo creo que la valoración tiene que ser bastante objetiva en función de resultados. Y esos resultados dan cuenta de un trabajo constante, eficiente, y no solo en el ámbito de la legislatura, sino en el ámbito de la fiscalización y en los ámbitos también gerenciamiento de la Asamblea Nacional. Pero no cabía en esta coyuntura una vacación de Alianza País con todos sus actores. Mire, es posible todo hasta el último momento. A mí me parece que lo importante es ver cuáles son aquellos jugadores que quieren salir entonces a la cancha con ese entusiasmo, con esa acción de justamente no tomarse un relevo y un respiro y un receso como usted sugiere, sino que efectivamente tendrán todos los méritos y las cualidades que posiblemente algunos piensan que los otros no las tienen, pero yo creo que este momento todos en la Asamblea pueden ser posibles candidatos, todos en la Asamblea pueden hacer un rol fundamental, y lo más relevante es saber quién de todos esos puede consolidar una votación que le permita llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional, más allá de las simpatías personales que uno puede tener con uno u otra persona. Usted comprenderá que este es un momento en el que se requieren los consensos y las coincidencias. Yo insisto en esto porque es un irrespeto al sentido común, es un irrespeto incluso a la paciencia de la población, que no es amiga de opinar en las calles, está tan afligida porque se siente causante de este escenario malentendido, traicionado por la búsqueda de dinero, de recompensas, por la búsqueda de trueques y todos los vicios que han primado, digamos, en estos últimos años. Pero este rato dicen, tenemos que sobrevivir con Alianza País estos próximos meses, estos próximos años. Y creo que se van ustedes a recuperar y pueden optar nuevamente por mantenerse en el poder. En ese sentido, ¿cuáles son los planes que tiene usted y el presidente Moreno? Bueno, Perdone, no es... le pongo a usted primero por ser una dama. Sí, no, gracias, y entendería que es por ser presidenta de la Asamblea hasta el 14 de mayo. Entonces, a ver, nosotros hemos mantenido una conversación con el presidente, hemos tenido varias conversaciones con el Ejecutivo. La aspiración y efectivamente el interés es que Alianza País pueda mantener la presidencia, pero en acuerdos, y por eso aquí yo no hablo solo de Alianza País. ¿Por qué? Porque Alianza País ahora somos 32 votos seguros, y esto requiere de la coincidencia de las otras fuerzas políticas. Entonces, o sea, ¿usted es morenista o es de Alianza País? A ver, el presidente Moreno, les recuerdo, es presidente de Alianza País. Ya. Por lo tanto, aquí hay una organización política que ganó las elecciones y que este momento es quien está ejerciendo la presidencia de la República y, por lo tanto, también la presidencia de la Asamblea Nacional en función de una bancada que tiene su mayoría a este momento. En esa línea, a mí sí me parece que es muy importante no esgrimir las responsabilidades que los otros actores políticos tienen. Yo creo que aquí las responsabilidades no solamente de quienes estamos en la Asamblea, sino de los ecuatorianos en general, que están permanentemente cuestionando, mirando y criticando todas las acciones que se hacen en los distintos niveles del Estado. Pero sí es importante decir que hay una corresponsabilidad. Y aquí sí yo resalto que no es solamente cuestión de indilgar a unos actores una tarea y a los otros perdonarles. Aquí todos somos corresponsables, y el momento en que todos somos corresponsables, todos tienen la misma fuerza de hacer presentación de leyes, la misma fuerza de hacer convocatorias a los llamamientos de juicio político y la misma fuerza de acción y de actuación del resto. Entonces, yo sí creo, Gonzalo, y esto para dejar una claridad en los ciudadanos, que aquí
hay un grupo de políticos y hay una fuerza política representada en la Asamblea Nacional de manera democrática, porque hemos sido electos en las urnas, que tenemos un rol con el país, ya no con nuestras bancadas. Y eso lo hemos dicho nosotros permanentemente. La decisión y la ruptura en Alianza País se da por eso, porque nosotros no vamos a seguir defendiendo cosas indefendibles cuando vemos que además hay prioridades en los ecuatorianos y en el país que requieren de la concurrencia de los políticos responsables. Y eso yo lo he dicho siempre. Y ahora lo que se requiere es de la concurrencia además de los otros actores políticos, de las otras fuerzas políticas, que en lugar, ¿no es cierto?, de tratar de indilgar las responsabilidades a un solo actor, tienen que entender y debemos de entender que el país es de los ecuatorianos y sobre eso tiene que taparnos la bandera del país, no de las tiendas partidistas ni de las aspiraciones presidenciales del 2021. Para garantizar un formato programativo, para garantizar, digamos, un formato legislativo de acuerdos, va a ser usted la elegida nuevamente como presidenta de la Asamblea, porque primó seguramente el eje de consenso, que el argumento fundamental en el conversatorio con el señor presidente, no de esa mañana en el Palacio, sino el que mantienen ustedes o han venido manteniendo por el bien de la República y también por el futuro de la organización política y de las aspiraciones que cada uno de ustedes tiene. El señor presidente a un retiro en paz, ¿cierto? Un retiro en paz, con su nombre bien alzado en la memoria de los ciudadanos ecuatorianos, y usted con responsabilidades de gestar, qué sé yo, pues un futuro político que usted seguramente aspira a través de una agenda legislativa muy bien fortificada y un compromiso con la ciudadanía. Al terminar este periodo, que le va a resultar a usted muy significativo, para bien o para mal, de sus aspiraciones políticas, se necesita cumplir con la misión de ser la presidenta, porque de lo contrario usted pasaría al olvido circunstancial o definitivo de la actividad política. No. Estoy leyendo su destino, estoy con las cartas. Perdone usted, pero... No sabía que tenía esos dotes también de clarividente. Es que todo... Pero me encanta, porque me divierto. ¿Se divierte usted? ¿Le adivina el pensamiento o simplemente... Está especulando. Díganos la plena entonces, para no especular. No, Gonzalito, yo creo que todos quienes estamos en la vida política obviamente tenemos expectativas, tenemos planes, pero creo que también somos presas de nuestras acciones. Y yo creo que sino que sabrán valorar justamente el nivel de trabajo y la responsabilidad con que uno ha asumido los mandatos que los ecuatorianos nos han ido dando. Yo estoy en la actividad política desde hace 22 años aproximadamente y usted ha conocido de mi trayectoria. Yo no soy una mujer que pretendo dar brincos importantes, pero sí voy en un camino mesurado, responsable y además haciendo una tarea que cumple con las sabe usar el embrague usted, eso es lo que yo le debo reconocer desde siempre. Bueno, sí sé manejar bien, tengo una licencia sin nada de puntos negativos, así que eso me da un aval de que efectivamente sé conducir además mi vida personal y la vida política que he trazado, y en ese sentido yo lo que espero es hacer un camino no de aceleraciones que irrumpan de manera irresponsable espacios, pero sí de un camino recto, mesurado, y hasta donde ese camino me lleve y me haga transitar, lo haré de manera responsable y transparente. Y eso sí se lo puedo garantizar. El presidente garantizar. Moreno se responsabiliza en qué parte para esa trayectoria. Miren, aquí yo creo que nadie se puede responsabilizar por el camino de los otros, porque cada uno labra sus propias acciones.
y definitivamente en ese camino nos podemos ir topando con actores, con compañeros de ruta, con compañeros de camino y con compañeros y coincidencias que nos lleven hacia distintos puertos. Y en ese sentido yo creo que es mi responsabilidad trabajar de manera responsable en este rol de la Asamblea Nacional y pues obviamente a futuro veremos cuál es ese camino que nos depara el destino. Pero ¿no han jugado un poco al teatro también en determinados episodios? Al punto que no les logramos entender y cambian ustedes de ruta, pero prevalece el guión. El guión fundamental es mantenerse en el poder por muchos años más. Eso seguramente fue el argumento mayúsculo que primó en la última reunión global todavía de Alianza País. No sé cómo denominar al genérico, ¿no? Sí. Ayúdame usted. A ver, fue una reunión de bancada efectivamente para conversar algunas preocupaciones de los distintos problemas que este rato el país tiene y me parece que eso es lo responsable, pero también recordar que existen decisiones que se van a tener que asumir en los próximos días y sobre las cuales nosotros también tenemos con responsabilidad que analizar el tablero de opciones y de alternativas. Entonces, en esa línea no hay nada dicho. Yo creo que hay varias incluso sugerencias y planteamientos desde otras bancadas que lo han exteriorizado y que con legítimo derecho también ellos plantean posibilidades de elecciones. Entonces uno no puede descartar cualquier sorpresa en último momento, lo cual obviamente puede ser muy bien visto por quienes están aupando sus líneas, pero también es importante hacer consensos. Yo creo que tener una presidencia frágil de apoyos que ponga en inestabilidad a la Asamblea en los próximos meses o próximos días también puede ser complicado. Claro. Entonces aquí no hay ningún afán personal, pero sí creo que hay una responsabilidad con los ecuatorianos y con el país de tratar de enrumbar y de hacer de la Asamblea el principal ente de la estabilización democrática. Yo he privilegiado eso y usted no puede dejar de reconocer que durante estos 15 meses que yo he presidido la Asamblea Nacional han habido momentos muy complejos, momentos muy difíciles. ¿Y usted ha sido solvente para solucionar esos episodios? A ver, yo he sido no solamente solvente, sino que he sido responsable para que efectivamente esas situaciones no sean capitalizadas para desestabilizar al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el fracaso del gobierno es el fracaso de los ecuatorianos. Los únicos que pueden Pero para eso se necesita un liderazgo solvente para poner remedios a cada una de las circunstancias que pintan adversidades. Pero es obvio que así ha sido, con la fortaleza y con esa firmeza que a mí me caracteriza, lo he asumido, Gonzalo. Y usted ha visto que hemos salido avanti de unas situaciones muy complejas. No puede dejar usted de recordar la situación en la que pasamos cuando la Corte pedía justamente el enjuiciamiento político del expresidente Rafael Correa, cuando tuvimos que hacer la destitución de una vicepresidenta en funciones, cuando tuvimos que asumir la destitución y la autodepuración de 3 asambleístas en funciones. Entonces no son roles sencillos, son roles fáciles que ponen en juego el temple y la firmeza de quien lidera en ese momento la Asamblea Nacional, y ese momento lo tuve que asumir yo. Entonces yo creo que esas cosas son muy positivas, hay que entender y reconocer los momentos complejos que hemos vivido y sobre esa línea obviamente esperar, que es lo que yo aspiro como ecuatoriana y como miembro de la Asamblea Nacional, que los próximos meses la Asamblea pueda efectivamente concentrarse en una tarea legislativa como lo hemos venido realizando y que posiblemente impulse nuevos actos y nuevos procesos en el marco de procesamientos adecuados, responsables. No puede tampoco permitirse mecanismos inexistentes, ilegítimos, con tal de tratar de juzgar o de hacer acciones que no pueden generarse sino solamente como marcos de irrespeto a la ley y a la norma, lo cual es un pésimo antecedente en la Asamblea Nacional. Todo lo que esté apegado a lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa es posible hacerlo. Lo que no se enmarque en esto no se puede. Entonces hay que buscar las formas y los mecanismos para así hacerlo. Pero el norte de ustedes, me refiero a ustedes con el señor presidente Moreno, es mantener a Alianza País o como se llame o quieras llamarse de aquí para adelante en el poder de la República. En los próximos 2 años en la Asamblea Nacional el interés es que Alianza País pueda presidir. Lo que pase de aquí en el 2021, 2 años, usted sabe que yo no me atrevo realmente a ver esa bola mágica. ¿La tertulia fue para 2 años? ¿Garantizarse mutuamente?
A ver, yo creo que aquí no es un tema de garantizarse mutuamente, es un tema de mantener la estabilidad del país. Pero Y con la el protagonismo de responsabilidad. Alianza País, Pero que es está en el, Alianza País en el es del descrédito partido, ahorita pero, más a ver, terrible. Gonzalito, Alianza País es el partido que ganó las elecciones. Alianza País está ahora involucrada en un problema que Terrible. es terrible, que tendrá que vincular a los responsables de ese pues. problema terrible, ¿no es cierto? Entonces no Pero es si el ustedes, primer... entonces cámbiense de nombre, pues. Porque ya es otro trajín el que les viene a ustedes. A ver, lo hemos analizado nosotros Con ese apellido no van a ninguna parte. Lo hemos analizado nosotros muchísimo, hemos planteado las posibilidades de hacer una revisión de lo que es la organización política y eso no está descalificado ni está descartado. Pero este momento me parece que hay que entender que quienes generaron esos conflictos del arroz verde que ahora tanto se cocina, ¿no es cierto? Ya no son Alianza País, ya son parte de otra bancada que se llama RC. Entonces ahí hay que poner también claridad de que ha habido un momento de ruptura en el que ya esos protagonistas que antes eran de AP ya no están en AP y que ahora esa organización política es una organización distinta y que buscará pues el mejor camino para ir limpiando esos pasivos que se han tenido que heredar. ¿Y usted le parece que será fácil aquello? No, no va a ser fácil, es un pasivo terriblemente pesado. Y usted va a tener la gerencia general de esa sustentación, digamos, de la plataforma que buscará de alguna manera justificar presencia en el poder público aquí durante no hay que 24 justificar meses. Nada. Yo creo que aquí no existen justificaciones, aquí hay que asumir con frontalidad los errores y lo hemos hecho. Bien. Y saber eximir de las tareas de estas a quienes no han sido parte ni se han involucrado. ¿Cómo van a asumir los errores? ¿Cómo van nosotros hemos asumido el momento en que hemos frontalmente atacado y hemos cuestionado a quienes han hecho esas actividades. ¿A quién ha acusado usted, por ejemplo? ¿A quién acusaría este mismo momento como cabecillas de todo esto? Yo no me atrevo a hacer acusaciones porque no soy juez ni soy fiscal, pero sí creo que hay nombres que están involucrados internamente y que en el partido algún momento le va a tocar referirle a alguien. Sabe que yo creo que lo peor que podemos nosotros hacer, y yo no me presto para eso, es dar acusaciones y dar acusarnos, nombres. Yo creo que hay cosas que caen por su propio peso, que no requieren de que nadie empuje, ni que nadie dé nombres, ni nadie señale a nadie. También es creo que la eso. Fiscalía está actuando de oficio, eso es una noticia criminis, y sobre ello ella ya se ha pronunciado, ha llamado y ha pedido la concurrencia de varios de los actores que ya inclusive entiendo tienen prisión preventiva, varios de ellos, y yo creo que ese es un muy buen elemento inicial para ir descubriendo todas las tramas y todas las involucraciones que existan alrededor de su presidencia en el Congreso va a ser, digamos, la herramienta fundamental en la que debemos confiar todos los ecuatorianos, señora presidenta, para que Diana Salazar haga lo que tiene que hacer y las Cortes no se amilanen en ejercitar también las misiones que la Constitución les demanda a este momento frente a semejante circunstancia que estamos atravesando, ¿no? A ver, yo confío plenamente en la independencia de funciones y en esa línea me parece que tanto la Fiscalía como el Consejo de la Judicatura tienen roles protagónicos. Y ahí es donde se demostrará justamente la capacidad, la valentía y el temple de quienes han sido designados como sus titulares. Pero la Asamblea una idea no va a intervenir en lo absoluto porque nosotros no tiene podemos... que intervenir, pues. ¿Pero cómo así? Pero lógico, tiene que intervenir porque que ustedes son la máxima fiscalizadora constitucional. A ver, a eso iba. Hacemos seguimiento y fiscalización de los hechos. Hemos pedido inclusive el día de ayer, martes, en una resolución que fue planteada por varias bancadas, que se haga este análisis inmediato de las fuentes de financiamiento de todos los movimientos y partidos políticos, que nos parece relevante, para evitar y sobre todo entrar en esta reforma del Código de la Democracia que requiere transparencia, porque lo que decían claramente varios de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, hay un Código de la Democracia que dice A, B y C, pero en la práctica lo que hace es X, Y y Z, o sea, y no ha habido quien cuestione, no ha habido, y esto hablo en el pasado porque no ha sido de nuestro periodo, y no ha habido quien le ponga el cascabel al gato diciendo, a ver, aquí están pasando cosas irregulares, y creo que este detonante que ahora se ha conocido va a ser la piedra
fundamental para ir destapando todas estas irregularidades y sobre todo evitando que a futuro actos similares se puedan dar. No conviene para la República, no conviene para el movimiento político que usted está semiliderando por circunstancias de que es presidente de una función, la principal del Estado republicano. No es conveniente que ustedes ejerciten una tarea de disimulo, no actuando como se debe actuar en casos de saneamiento interno en el estamento político que ustedes están liderando con el señor presidente de la República. Esa alianza es la que motiva un poco de escepticismo de parte de la sociedad. Y posiblemente ¿Cómo piensan demostrar que ustedes no se deben a esos círculos? A ver, nosotros el día de ayer planteamos la resolución justamente para transparentar todo el tema de este caso en particular del arroz verde, donde se va a conocer todas estas malas prácticas y quiénes fueron los beneficiarios de todos esos recursos y de todos esos fondos. En esa línea creo que es un punto de partida importantísimo para hacer toda una revisión de estos temas y evitar a futuro que estas cosas se den. Nosotros no hemos tenido y no hemos actuado bajo ningún punto con el ánimo ni de alcahuetear ni de tapar absolutamente a nadie. Por eso yo personalmente como presidenta de la Asamblea me he comprado varios enemigos en este periodo. Justamente ¿por qué? Porque mi posición ha sido una posición de transparencia y de afrontar todos los casos que hemos tenido que hacerlo en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que ahí hay muestras claras de las acciones y del comportamiento que hemos tenido durante este tiempo y pues obviamente no debe cambiar bajo ningún punto de vista. Pero comience por el contrato publicitario, presidenta. A ver, qué bien que me nombra eso. Yo quiero comentarle porque escuché ayer y esa fue una propaganda de todo el día y le comento lo siguiente. Está contemplado en el Plan Operativo Anual. La obligación de la Asamblea Nacional es difundir sus actividades y sus tareas de manera semestral. Lo hice el año pasado en diciembre. Ese contrato no es un contrato de última hora ni de 8 días. Usted ha contratado con el sector público y sabe perfectamente que los contratos se demoran meses. Esto arrancó en enero y esto fue suscrito el 23 de abril. No hay ninguna ilegalidad. La empresa que se adjudicó el contrato es una empresa que presentó sus ofertas igual que cualquier otra y obviamente yo tengo un equipo de Contraloría en la Asamblea Nacional porque he pedido que todas mis acciones vayan siendo controladas por la Contraloría. Y la Contraloría no le dijo nada de estos $312,000. Es que no tiene nada que decir porque no hay ninguna ilegalidad, Gonzalo. La Contraloría actúa cuando hay actos ilegales y bajo este esquema no hay ninguna ilegalidad y les he pedido que hagan un informe especial de este caso. Yo creo que ahí el afán, y lastimosamente eso se ha dado, no ahora, sino desde el primer día que yo asumí, ha sido buscar algún mecanismo de deslegitimar o de deshonrar a la presidenta de la Asamblea Nacional. Yo me expongo al escrutinio público, que se revise absolutamente todo, ahí no hay ninguna ilegalidad y en ese sentido me queda la tranquilidad de actuar en función de lo que es mi obligación y mis potestades. El equipo que trabaja en comunicación hacia el público, un poquito de café a nuestra asistente. Tecito, por favor, para la presidenta con todo cariño. Pero esta es la pregunta del millón. Usted tiene un equipazo en términos de números. Carece de infraestructura, parece que se han descuidado. Pero se llenaron de medios de comunicación. A ver, yo le voy a aclarar porque no me gusta la desinformación y creo que eso vale la pena decir. Yo tengo junto con sí, es que no sé a qué se refiere con que se han llenado de medios de información. Nosotros como Asamblea tenemos una radio. En la etapa de Alianza País, que dominaron en las dos funciones del Estado, se llenaron de equipos Usted se refiere al Estado ecuatoriano. Se auto-otorgaron frecuencias. Bueno, pero yo no puedo, Gonzalo, no es culpable usted. Yo no puedo asumir las responsabilidades y las acciones que han hecho terceros. Yo tengo que asumir mis tareas y mis responsabilidades. Sí, pero por favor, es yo una no puedo instancia decir política el día de mañana que cualquier radiodifusor ser se también asimila una líder. a usted. O sea, aquí los radiodifusores cada uno tiene su tarea y su responsabilidad. No puedo asimilar a todo el gremio una acción de uno en particular. Entonces, yo sí creo que hay que saber diferenciar. Muy bien. Y en ese sentido, a mí me parece importante comentarle. La diferencia a este momento. Sí, es que no me parece bien una generalización y una malversación de la información
con malicia tratando de hacer daño. Aquí no hay absolutamente nada Créame malo. que es la primera vez que yo topo este tema. Pero Y es que es solamente aprovechando de su, no, está muy bien y de mejor, su presencia mejor aquí, porque me le doy la permite oportunidad clarificar. para que tenga la bondad de defenderse. Pero no me defiendo, aclaro. Aclare. ¿No es cierto? Entonces sí me Aclara. parece importante comentar el tema. Aclarando, La uno se defiende. mayoría del valor, además usted sabe que es pautaje en medios, que es altamente costoso. Entonces ahí lo que se ha hecho es contratar una acción de difusión, no de la presidenta de la Asamblea, como maliciosamente se ha tratado de decir, sino de difusión de las leyes que la Asamblea Nacional ha aprobado y del beneficio que trae para los ecuatorianos por 70 días en distintos medios televisivos. Entonces, ahí fundamentalmente lo que se ha hecho es eso, contratar una difusión del trabajo de la legislatura y obviamente esos documentos son totalmente transparentes, están en la página web y cualquier persona bien informada y que quiera tener referencias lo puede hacer de manera directa. Perfecto. ¿En qué consiste este contrato? Porque yo pensé que nos iba a explicar. A ver, ¿para qué servía esta contratación? ¿Mejorar su imagen o la imagen Acabo de decir eso. Sí. En ninguna de los spots sale mi cara, para empezar. Lo que se hace es una difusión de las 21 leyes que hemos aprobado. Una de ellas es, por ejemplo, la ley del adulto mayor, cuáles son los beneficios, en qué consiste. La otra ley hace referencia al incremento de la pensión jubilar para el Seguro Social Campesino. La otra hace referencia a cuáles son justamente los beneficios de la ley de fomento productivo. Otra hace referencia a cuáles son justamente los beneficios de lo que la ley trae como beneficios en lo que es la Defensoría del Pueblo. Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que fue aprobada, recordará usted, durante este periodo, son 21 leyes. Se han hecho varios spots y sobre eso es la publicación. Me encantaría que los vea y más bien me dé su buen criterio de si le gusta o no la campaña. Pero hay agencias publicitarias. Pero es obvio. Que tienen tienen instrumentos, experiencias, creativos, técnicos para hacer estas cosas. Así es. Usted prefirió más bien hacerlo directamente con un contratista que no poseía estos elementos o hacerlo internamente desde el dispositivo de comunicación social de la Asamblea. A ver, Gonzalo, me parece importante sus cuestionamientos, le voy a dar todas las informaciones, pero me encantaría también que usted se preocupe y me pregunte sobre los beneficios de las leyes, porque este sería un gran espacio para comentar. A ver, están contratada una agencia efectivamente, que es la agencia que lo ha hecho y lo ha hecho, anteriormente hicimos con una similar a esta, pero no es el tema ese, o sea, aquí yo creo que la sustantivo es la preocupación y lo que quieren dejar tras el tema es que es una duda sobre la gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional. Por eso yo le invito a que usted revise todos los documentos. Voy a pedir a la Contraloría que haga un informe especial y simplemente con eso todo el mundo se quedará tranquilo porque no hay nada de ilegal ni de ilegítimo. Es más, las cuantías de los montos que nosotros estamos aprobando no tienen nada que ver con todo lo que se aprobaron en años pasados. Referente a 9 millones de dólares se invirtió durante el periodo de la señora Rivadeneira en temas publicitarios. Yo estoy invirtiendo en un año y medio $290,000 que se hizo en diciembre porque la ley me obliga que la información al ciudadano tiene que ser semestral y ahora $300,000 para esta campaña que tiene relación al semestre de enero hasta junio del 2019. Entonces yo creo que hay que bajarle la suspicacia del tema, ahí no hay irregularidades, no hay ilegalidades, no hay absolutamente eran nada. indispensables, necesarios. Usted advirtió que su imagen estaba decayendo o la Asamblea. Sí, pero esta no es una campaña personal de la presidenta de la Asamblea, por favor, es una campaña de la institución. Yo represento a una institución y yo creo que para los ecuatorianos sería un orgullo saber que la Asamblea Nacional tiene buenos réditos y buenos niveles de aceptación en lugar de congraciarnos y aplaudir cada vez que bajamos puntos. Yo creo que este tiene que ser una conciencia ciudadana, no un tema particular en contra de la Asamblea o de la presidenta. El día de mañana yo no estoy y yo ojalá y aspiro que quien llegue a la presidencia de la Asamblea Nacional logre todo el trabajo y póngale todos los esfuerzos que yo le he puesto a esta tarea. Las costuras. Totalmente, usted puede hacer, usted puede mirar no de ahora, desde el primer día que me posesioné. Haga un review de todos los temas que hay en el YouTube y todo lo demás y va a ver de qué no me han acusado. Entonces yo realmente sí me siento tranquila
porque cada uno sabe lo que ha hecho y ha dejado de hacer. Y en esa línea, el único juez de uno es la conciencia. Entonces yo tengo mi conciencia tranquila, sé que no he obrado mal y cualquier cosa y cualquier suspicacia puede ser claramente aclarada a través de cualquier. Permítame agradecerle, muchas gracias por su presencia. No, a usted, Gonzalito, le agradezco mucho la entrevista. Gonzalito se abusa aquí de la presencia. Por favor, doctor Alfredo. Nada más un minutito. Tenga la gentileza. Para decirle una cosa, aprovechando la presencia de usted y la amabilidad de su sangre liviana que presiento aquí, siento que tiene. Sí, gracias. Sí, Mire, sí. Nosotros, digamos, los economistas independientes, no pertenecemos a ningún foro ni a ningún gremio, y yo particularmente desde hace 12 años, he estado tratando de enfocar el sector financiero. Somos un país dolarizado, debe ser nuestro principal instrumento de desarrollo, nuestro sistema financiero. 37 mil millones de dólares tenemos en depósitos, cientos, miles de clientes, etcétera, etcétera. Nosotros, para hablar en plural, hemos estado desde hace 12 años ya, incluso en la primera época, de los 2 primeros años del presidente Correa, de tratar de solucionar lo que consideramos el principal problema que tiene el país, en lo económico, en lo social, en lo político, que es el problema del desempleo. 9 millones de trabajadores potenciales, apenas 4 tienen un empleo informal, pertenecen al... ¿Qué pasa con los otros 5 que están en el sector informal? ¿Cómo se puede formalizarles a ellos y volverles parte del resto de la economía a través de crédito? Nosotros no podemos imprimir dinero, por lo tanto tenemos que producir o traer dólares. Hemos intentado traer con mayor precio del petróleo, pero eso no depende de nuestro. Cuando subió, vino acá el dinero. Mayores exportaciones, que toma mucho tiempo. Y la tercera cosa que no hemos hecho, y sí hicimos en los 2 primeros años, en 2007-2008, que fue un éxito total, el hecho de que vengan capitales extranjeros, la banca extranjera, a competir con la banca nacional, y lo que llamamos eso ley de competitividad, y proveer a nuevos emprendimientos. Es eso lo que estamos haciendo, pero para hacerlo eso tenemos que, y hemos insistido ya por tantos años, tenemos que cambiar el código monetario, es decir, la ley que este rato domina las actividades de la Junta Monetaria. Hay que cambiarle por 1000 razones. Mire, Junta Monetaria es una institución, así como las asambleas, perfecto. Así como las asambleas funcionan en casi todos los países del mundo, las juntas monetarias también, pero tienen cuatro finalidades la Junta Monetaria en cualquier país del mundo, en cualquier sistema socialista, capitalista, etc. Es decir, tratar de coordinar, teniendo como perspectiva todo el país, la política monetaria, la política fiscal, la política crediticia y la política cambiaria. En un país dolarizado no tenemos política monetaria, no tenemos política cambiaria, por lo tanto nos quedamos solo con 2, que es la política crediticia y la política fiscal. La política fiscal pertenece al Ministerio de Finanzas, básicamente, pero tampoco tenemos una política crediticia. Entonces, de las 4 funciones, la única que debería hacer la Junta Monetaria es la política crediticia, pero no la hace. ¿Por qué no la hace? Porque el sistema legal que tiene ese basamento no le da cabida por ello. Entonces, la razón por la que pedí este quedadito, a lo que voy es, en los 30 segundos que dije, que ya se hicieron, creo que 300 segundos, nosotros próximamente vamos a ver si es que logramos con estos cambios que han habido en la superintendencia de bancos, desde el punto de vista privado, ¿no? Como consultor exclusivamente privado, presentarles a ustedes una reforma al Código Monetario que permita traer o regenerar la competitividad financiera aquí en el país. Es decir, la venida de capital extranjero. Calza en su proyecto de recuperación de confianza particularmente, que es una de las metas que usted se ha autoescrito y se ha autorrecomendado, porque ese es el momento de cranear una estrategia de recobro de confianza de los actores económicos.
Sí, Quiero efectivamente, entender que- estos son los temas que me gustan porque creo que vamos a la esencia de las necesidades importantes del país. Ya. Mire, justamente en el documento que yo les acabo de entregar, que es un acuerdo de gobernabilidad, no es un documento autoimpuesto ni autoelaborado por la presidenta de la Asamblea. Este es un documento que recoge las aspiraciones, las expectativas y las preocupaciones de 250 organizaciones en las que nosotros con las que nosotros nos juntamos para trabajar este documento. Y justamente en la parte que habla de economía y producción hace referencia a las reformas que son indispensables y dice Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Qué van a Porque hacer en el no solamente por la vía que ha planteado el doctor, sino fundamentalmente también por otros mecanismos que varios sectores consideran que hay que agilitar para atraer inversión, para mejorar los temas de créditos, para bajar tasas de interés. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos una gran oportunidad. Por eso yo hacía referencia a este documento, Gonzalo, al inicio de mi entrevista, porque aquí ya se marca una ruta importante. Aquí está, ¿no es cierto? Justamente en la línea de lo que pueden ser las nuevas prioridades de la Asamblea Nacional y de lo que debería ser una agenda de consenso, en donde más allá de las expectativas y aspiraciones de los grupos políticos de cambio de rumbo, tienen que decir A, B y C y cosas concretas. Ese cambio de rumbo, ¿en qué se plasma? En mejorar justamente la ley de la seguridad social, estoy poniendo un ejemplo, en activar de mejor manera una ley de mercado de valores, que este rato es incipiente y que no permite activar todo un tema dentro del mercado de valores, una ley de régimen tributario interno, en donde posiblemente hay que hacer una revisión de todo el esquema tributario existente y habrá que hacer una síntesis mejor, un mayor recaudo. O sea, aquí justamente se marcan varias de esas expectativas ciudadanas que nosotros pensamos y que yo dejo como un legado en este momento de ruta que la Asamblea Nacional puede asumir con, obviamente, el consenso de todas las fuerzas políticas. Entonces yo creo que por ahí hay coincidencias. Es el resultado de una para consulta que usted organizó en sendos talleres también. Hicimos 3 talleres, efectivamente, e iniciamos esto en la Universidad Simón Bolívar. Fue un ¿A evento. quiénes consultaron? Bueno, Empresarios asistieron de- 250 representantes de organizaciones, estuvieron las cámaras presentes del sector exportador, estuvo la microempresa, estuvo el sector artesanal, estuvieron productores, estuvo la academia, estuvieron varios sectores y creo que eso es lo que enriquece este documento. Si usted tiene algún ratito tiempo, le da una revisión general. Nosotros partimos de un análisis y de un diagnóstico de la situación del país y obviamente lo que planteamos es desde la vista legislativa. Nosotros lo que hemos hecho es desde nuestro ámbito hacer un aporte y esto lo hemos entregado al señor vicepresidente en días pasados, justamente como un insumo para el gran acuerdo que el país está planteando justamente en miras pues a la nueva década 2020-2030, ¿no? La innovación legislativa en términos de amparar a un nuevo colectivo de productores y de financiadores de nuevos emprendimientos, que es lo que requiere el país. ¿Cómo piensa consolidar a través de una sólida ley innovadora que le dé aliento especialmente al emprendimiento, no a los pequeñitos, no más, sino a las empresas medias o a las empresas, porque los grandes se defienden? Sí. Ellos tienen sus capitales en el exterior. Fíjese que aquí hay Y piden crédito en el exterior. hay unos nuevos proyectos de ley que están planteados también, que es una ley de fomento al empleo, competitividad e innovación, y ahí tiene mucho que ver lo que usted ha comentado, darle un empuje a este sector de las microempresas, de emprendimientos, que además es el 80% de la economía de los ecuatorianos. Sí, o sea, pues, uno tiene que conocer claramente cómo está conformada la pirámide del tema productivo en el país y en función de eso también direccionar las leyes para los sectores más potentes y que tienen un potencial increíble para crecer todavía. Ya, ¿y ahí cuántas ideas han surgido de parte suya? Bueno, hay varias iniciativas, Gonzalo. Este momento yo no me atrevería a decirle cuáles, pero eso está en un compendio de esta ley que la vamos a presentar justamente al legislativo para analizarlo. Hay toda una ley de reformas al sector artesanal que ya está casi lista en la Comisión de Desarrollo Económico. Hay una ley de emprendimiento que también le estamos impulsando. Entonces me parece que las iniciativas no solamente son particulares, son de conjunto de la Asamblea Nacional y que en ese sentido tenemos que trabajar todos para que realmente demos un aporte concreto, como usted bien lo ha dicho,
para que las cosas cambien y se enrumben hacia los caminos del ¿Cuáles son empleo las que todos- comisiones a las que nosotros debemos perseguir insistentemente en el buen sentido y virtuoso sentido de la palabra, para que nos hagan caso e impulsen estas tareas de legislación? A ver, No como que están inventando la bomba atómica del Ecuador ni cosa por el estilo, sino prácticas que hacen falta instrumentarlas a través de una legislación que apunte a lo moderno, a lo que ya ha resultado beneficioso para otros países de menor o mayor, digamos, tamaño Desarrollo. económico, desarrollo económico, sí. Sí, a ver, nosotros tenemos algunas comisiones claves dentro de la Asamblea Nacional. Una de esas es la de régimen económico, otra es la de desarrollo económico. Ahí se valoran y se están trabajando permanentemente este tipo de leyes. Ahí está la ley de artesanía, por ejemplo, está la ley de emprendimientos. Entonces son las comisiones que tienen que trabajar y presentar los informes al Pleno para iniciar los debates. ¿Cuáles son Obviamente, esas comisiones? régimen económico. Ya. Desarrollo económico, son dos distintas. Tiene usted ahí también una comisión que es para tratar todos los temas de justicia, que también pasan por reformas importantes. Otra ley que es, otra comisión que va a ser relevante en el próximo periodo es la ley de los trabajadores, en función justamente a todas las reformas del Código de Trabajo, de la ley del Seguro Social. Es decir, hay, yo digo, un espectro amplio, importante y abundante en el que tenemos que trabajar en los próximos 2 años para consolidar este proceso que hemos iniciado. El sector financiero grande e intermedio ¿puede ayudar en esta legislación al Congreso de la República? Bueno, de ¿A la lo que Asamblea yo Nacional? conozco, los Alfredo. principales banqueros, de los 23 que hay aquí en el país, los principales, 4 o 5 que dominan más del 80% del mercado, ninguno, en teoría, se opone al hecho de que volver a competir como lo hicieron en los 2007-2008 con la banca extranjera. Es decir, ya hay 4 bancos que salieron del país exclusivamente por el impuesto a la salida de capitales. Pagar 5% para una agencia de un banco internacional acá, 5% por cada flujo que pase las fronteras, digamos, es altísimo, porque 5% es el interés de un año. Si un banco mueve 4 o 5 veces al año, está pagando 20, 25. Imposible, entonces prefirieron irse del país. Pero si se soluciona eso, yo creo que pudiera retornar acá. No existe ningún rechazo por parte, digamos, de los principales bancos que tiene el país. Entonces es un buen paso. Tenemos, pues, el siguiente paso, ustedes, y me refiero por ustedes, el gobierno. Así es. Que también apoyen de eso, que es en beneficio de todo el país. Yo creo El hecho que que esas son las vengan dinero decisiones bancario concretas que acá. hay que empujar. Porque otro tema que habíamos hablado y que le comentaba fuera de micrófonos es una iniciativa que nos fue planteada y que yo creo que es muy positiva, que es el tema de repatriar capitales que han salido por X razones, temores, seguridad, inversión, pero que 30.000 obviamente millones, estén dice. debidamente justificadas también, para no tener luego el ingreso de recursos que fueron sacados Lavados. por otros motivos. Entonces hay que eso tener claridad. ¿Qué Pero leyes creo hay eso- que modificar para...? No, eso se podría trabajar en una ley de repatriación de capitales con algún tipo de incentivo. O sea, le estoy hablando de memoria porque esto todavía no está Sí. planteado, pero creo que hay muy buenas iniciativas que hay que darles forma y buscar cómo El premio realmente mayor motivar sería la eso. seguridad sobre esos capitales, ¿no? Y un retorno que cobre voluntades particulares o de los dueños de las inversiones y que no requieran acuerdos gigantescos, trámites infinitos, ni Sí, cosas tienen por que el ser, estilo. yo creo que tienen que ser procesos simplificados y claros, y no complejos, simples. Entonces yo creo que mientras más simple es más fácil hasta los controles a futuro de las decisiones que se toman. Muchas gracias, Gracias, Presidenta. Gonzalito. A usted ha sido un Hasta gusto otro conversar. momento, porque de temas legislativos sí anhelo y lo pido delante de mi Con clientela. gusto, cuando usted quiera, Muchas yo gracias. estaré aquí para acompañarle. Muchas gracias. Gracias. Buenos Alfredo, días. a usted. Siga usted en AM, siga usted en FM, siga usted en televisión digital, las plataformas de la noticia libre.